de un trabajador que no le escapa a las letras, traidores. Bueno, gracias Julieta Sierra por esta entrevista para analizar la LUC en profundidad. ¿Nos podrías comentar sobre vos, quién sos, para que la gente te conozca? Bueno, me llamo Julieta Sierra, tengo 27 años, soy de Fray Bentos, vivo en Montevideo ya hace 6-7 años más o menos. Estudio en la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de la República, la orientación de publicidad, y también soy militante social y política. La LUC es muy amplia, ¿no? Y abarca muchísimas áreas. Y una de ellas es el acceso a la información de dominios públicos. ¿Nos podrías contar un poco de eso? ¿Qué cambia? ¿Qué modifica? Sí, me parece re importante tratar este tema porque me parece que es uno de los temas que no está tan sobre la mesa y es bastante prioritario. Como estudiante de comunicación, de hecho, me parece que hay como dos temas puntuales que ataca la LUC de forma tajante y que hacen a la democracia que tenemos, a la rica democracia que tenemos. Y esos temas son dos, es la libertad de expresión, por un lado, y el acceso a la información pública. Son como dos temas fundamentales que se ven directamente afectados en la ley de urgente consideración. Para empezar, capaz está bueno aclarar que hay dos leyes actuales que son vigentes en nuestro país, que una es la Ley de Datos Personales y la otra es la Ley de Acceso a la Información Pública. Para resumir muy breve nomás, porque son leyes que se ven afectadas. La Ley de Datos Personales implica que el Estado debe garantizar que haya información sobre vos, sobre mí, sobre cada ciudadano, que es sensible y que tiene la obligación de tenerla bajo reserva, no solamente en términos de secreto bancario, sino en términos generales. El Estado te tiene que garantizar que hay información sobre uno, sobre una, sobre cada uno de nosotros que debe respaldar y debe resguardar. Eso es la Ley de Datos Personales. Después, por otro lado, está la Ley de Acceso a la Información Pública, que también requiere que cada ciudadano, así como el Estado tiene la obligación de preservar información sobre nosotros, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, cada ciudadano tiene el derecho de solicitarle determinada información que considere pertinente a los diferentes organismos públicos sobre cualquier tema. Esto un poco se contrapone y las leyes se complementan, ya que, por supuesto, si el Estado debe garantizar que hay información sobre mí que debe reservar, yo a través de la Ley de Acceso a la Información Pública no puedo ir a pedir la información sobre otro ciudadano en particular porque no me la puede brindar, pero sí sobre los organismos públicos. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 9, tiene como los criterios bien establecidos de la información a la que se puede acceder. Por supuesto, yo no puedo solicitarle, por poner un ejemplo concreto, al Ministerio del Interior que me aclare, cuáles son las balas que son o no permeables a los chalecos que utiliza la policía. Hay como un montón de información que se considera reservada para protección justamente de las garantías de nuestro Estado. Ahí, en ese caso, si yo solicito una información y el Estado o el organismo al que se la solicité se niega, bajo el argumento de que puede perjudicar la seguridad ciudadana, puede realmente decir que no se puede acceder. Pero si a mí me parece que los organismos públicos, en realidad, la información que yo solicito no interfiere, puedo recurrir a la justicia y solicitar que esa información es importante, argumentando, cualquiera sean los motivos por los que yo necesito esa información, sea cual sea de los organismos públicos. Y ahí la justicia lauda si esa información se me debe otorgar o no. Obviamente con todas las cartas sobre la mesa, contemplando de que no sea peligroso que yo acceda a esa información para no traficarla a algún otro servicio o lo que sea. La justicia interfiere y lauda si yo accedo o no a esa información. O sea que hay como criterios bien establecidos respecto a la información que cada uno. Sobre todo está bueno saberlo porque como ciudadanos tenemos los derechos de exigirle a diferentes organismos públicos, a diferentes empresas públicas, información sobre la situación del país, sobre cómo se están llevando adelante determinados negocios, sobre cómo se están trabajando determinadas políticas, cuáles son los resultados de algunas políticas. Es un derecho que tenemos como ciudadanos y que muchas veces no lo sabemos y queda más que nada limitado a los pedidos de informes que hacen los legisladores o a la información que adquieren los periodistas a la hora de hacer informes periodísticos. Pero está bueno saber que cada ciudadano tiene derechos para poder solicitar la información pertinente. ¿Qué es lo que pasa ahora con la LUC?
con esto, con este derecho que tenemos cada uno de nosotros a saber en la situación en la que está nuestro país. Lo que hace la LUC en realidad es que en este momento hay dos tipos de información. Está la información que es reservada y la información que es de acceso público, como decía. Lo que hace la LUC en este momento es generar como una nueva clasificación de información que se llama información secreta. Esto se crea ahora con la Ley de Urgente Consideración en los artículos 118, 125 y 126. Lo que hace es que además de la información reservada y la información de acceso público, esté la información secreta. El problema de la información secreta y cómo nos afecta directamente es que en realidad no hay ningún parámetro, no hay como ninguna regulación para determinar cuándo una información debe ser secreta y cuándo no. ¿Qué pasa? El argumento que utiliza el gobierno, el que utilizan diferentes actores, oficialistas, es que en realidad la información secreta es algo que se está regulando a nivel internacional y que son muchos los países que están utilizando este tipo de información, este tipo de clasificación, digamos. El problema es que la LUC no establece como parámetros para determinar cuándo se puede determinar que una información es secreta. Solo hay dos funcionarios, dos servidores públicos que pueden determinar que una información es secreta sin necesidad de argumento alguno, que es el secretario de Inteligencia, que en este momento es Álvaro Garcés, y el presidente de la República, Lacalle Pou, que hoy en día son ellos. Esto ya, en caso de que no se deroguen, es un antecedente para quien quiera que sea el presidente y quien quiera que sea el secretario de Inteligencia pueda catalogar información como secreta sin argumentación alguna. Y esto es un problema fundamental porque en caso de que yo quiera acceder a alguna información y me digan que esa información secreta, yo no tengo ni siquiera la posibilidad de recurrir a la justicia. La justicia no puede intervenir. O sea, hay un problema en realidad en términos de separación de poderes que es muy grave, porque bajo la clasificación que teníamos, en caso de que un legislador, de un periodista, de que cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie quiera acceder a una información que considere importante que se difunda y que se divulgue porque hace a la situación de nuestro país, puede acceder y en todo caso, si no se le permite, puede recurrir a la justicia. Pero ahora la justicia no puede intervenir. Si la información es secreta, ni siquiera está determinado el parámetro que tenés que esperar para que la información se desclasifique. Eso es muy grave porque afecta directamente la separación de poderes, porque ni el poder legislativo puede interferir y tampoco el poder judicial. Solamente el presidente de la República y el secretario de Inteligencia determinan cuál es la información que se difunde y cuál no a la hora de determinar si es secreta o no. Esto tiene además como una perlita que no es menor, sino que es bastante importante, que cuando el secretario de Inteligencia y su equipo fueron a la comisión que estaba trabajando la LUC, la comisión permanente que estuvo trabajando la Ley de Urgente Consideración, las voces opositoras lo que principalmente dejaron claro fue, bueno, ¿qué pasa en caso de que haya vulneración de derechos humanos? ¿Qué pasa en casos que ya han sucedido de vulneración de derechos humanos o en casos que puedan suceder? Y en realidad ahí se dejó como cierta tranquilidad de que no se iba a clasificar como información secreta cuando se trate de caso de vulneración de derechos humanos, que esa información no se iba a clasificar como secreta justamente para que la justicia pueda interferir en caso de que sea necesario ante causas que involucren vulneración de derechos humanos. Dejó como cierta tranquilidad. El tema es que cuando se presenta una modificación, un aditivo a estos artículos para que expresamente dejen por escrito la ley de que en caso de que se consideren que hay vulneración de derechos humanos no se puede clasificar una información como secreta, el oficialismo no lo vota. O sea, en comisión te dejan claro de que no van a haber casos de vulneración de derechos humanos, pero cuando se propone un aditivo o un agregado para que justamente quede eso amparado en la ley, no se vota. No se vota, entonces en realidad estamos como a medio camino de, bueno, no quedó escrito de que ante casos de vulneración de derechos humanos no se pueda clasificar algo como secreto, que eso ya es bastante peligroso, además, sobre todo porque la justicia no va a poder interferir en ese caso. Entonces como que veníamos de intentar generar como una mayor transparencia en un montón de cosas, en un montón de rubros, incluso en el acceso a la información, y estamos en un retroceso brutal donde en realidad cada vez es menos transparente la información sobre la situación del país a la que estamos, la información sobre cómo se manejan algunas cosas,
porque en realidad hay un montón de cosas que podemos saber, pero hay otro montón de cosas que si se catalogan como secretos no podemos, ni los periodistas para poder generar un periodismo responsable y poder difundir, ni los legisladores para ser una especie de organismo de contralor respecto a un trabajo y una oposición responsable de cómo se están llevando adelante las cosas, ni el ciudadano de a pie a la hora de que haya algo que considere que le afecte tajantemente en su vida. Entonces es como bastante peligroso. Otro dato relevante que viene haciendo todo esto es que el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública saca estadísticas anuales respecto a la situación que estamos en términos de la libertad de expresión, de las amenazas que reciben los diferentes periodistas y de cómo se accede a la información pública. Y me parece que no es menor destacar que en realidad en el 2019 habían aproximadamente 26 casos de amenazas de acceso a la información pública. Y en el informe que se saca desde 2020 a 2021 por parte de CAINFO hay casi 50 casos de amenazas a la libertad de expresión y en realidad de esos 50 casos, 30 casos son por la negación de acceso a la información pública, de los cuales la mayoría corresponden al área de presidencia. O sea, en realidad viene todo como en una misma lógica, desde la clasificación de un nuevo rubro que es información secreta, a la negación de información principalmente de presidencia, a que se incrementan los casos de amenazas a la libertad de expresión y que estos sean, sobre todo, en casos en que se niega. Hay como el camino de la transparencia o el camino de la libertad, de la que nos hablan mucho de libertad de esto nada más libertad, esto nada más libertad. Bueno, en realidad medio que esto se contradice bastante en términos de acceso a la información respecto a lo que recibimos, a lo que se divulga, a lo que se difunde. Está como bastante sesgado el acceso a lo que se puede obtener para poder difundir. Entonces es una de las cosas más importantes por lo que llamamos a votar que sí, porque queremos realmente un Estado que sea transparente, que sea responsable, que la calidad democrática se incremente cada vez más. Y en realidad estos son señales contrarias. Nos están restringiendo a los ciudadanos el derecho al acceso a la información, ni más ni menos. Es bastante importante y es fundamental poder votar que sí para que estos artículos que van en contra de la transparencia se puedan derogar. Julieta, contanos cuáles son los aspectos más relevantes de la ley de urgente consideración. Para empezar, la forma en que fue impuesta. Eso me parece que es fundamental. Deja un precedente para que cada 4 años, cuando termine un periodo de gobierno, pueda venir cualquier partido que gane las elecciones e instale de forma totalmente subjetiva una ley de urgente consideración que abarque decenas de temas. La ley actual es una ley ómnibus que el gobierno impuso, que es una ley que tiene casi 500 artículos y van de los más diversos temas. Entonces es como bastante preocupante y bastante antipopular y antidemocrático, sobre todo, que cualquier gobierno de turno pueda venir y decirte, bueno, esto es lo que nosotros definimos, sin tener en realidad un precedente de las cosas que se vienen haciendo. Es como un borrón y cuenta nueva constante en el país. Y eso me parece que es totalmente antirrepublicano, además, respecto al vínculo que hay entre todos los diferentes actores en este país y que hay que cuidar bastante. Eso me parece fundamental. Después, otra cosa es que nosotros estamos recién saliendo de una pandemia mundial. La LUC se votó en medio de la pandemia, justo también con el presupuesto, y en realidad nunca se contempló ningún aspecto para cómo afrontar el post-pandemia. Nosotros sabemos que la pandemia está dejando más de 100.000 nuevos pobres, hay miles y miles de personas que están quedando sin trabajo, y no hay ninguna garantía, cuando perfectamente de acuerdo a los tiempos se podría haber implementado algo para contraatacar la situación de crisis social y económica que está viviendo este país. O sea que la LUC en realidad deja por fuera todas estas cosas. Después, por otro lado, hay un montón de aspectos que afectan en la vida cotidiana. En términos de vivienda, en términos, te hablan mucho de la garantía y de la importancia de alquilar sin garantía. En realidad, uno alquila como puede, no como quiere, porque en realidad uno accede a las garantías que puede. Y en realidad, en términos de lo que refiere el desalojo express, también da como
ataca realmente la situación de vulnerabilidad en que pueden estar sometidas las personas. Porque yo entiendo también que los propietarios tienen que tener una garantía respecto al resguardo de su vivienda, pero en realidad los desalojos que impone la ley de urgente consideración no contemplan si quienes viven en un hogar son familias de extrema vulnerabilidad, si es pleno invierno, que tanto se habla del cambio climático, bueno, en los fríos extremos no va a contemplar si tiene que desalojar en 6 días, si hay niños, no, si hay personas en situación de discapacidad, no va a contemplar absolutamente nada de eso. Entonces, es totalmente antipopular por ese lado, porque no da soluciones habitacionales. Ellos te dicen que la garantía es para el propietario, que entiendo y respeto de que tiene que tener ciertas garantías a la hora de tener una vivienda, pero no da ninguna solución habitacional. Por el contrario, hay recortes en el Ministerio de Vivienda. Tenemos una ministra que prometió no sé cuántos miles de viviendas y de casas a construir y no hay ninguna solución. En términos de las empresas públicas, el deterioro de las empresas públicas, no es solo a través de la ley de urgente consideración, lo que se viene con la ley de medios, la monopolización de ANCAP que quedó por fuera, pero que también es un tema que está sobre la mesa. En términos de los combustibles, el aumento de los combustibles que va a quedar sumamente en manos del Poder Ejecutivo, no van a haber garantías, no se puede proyectar y hacer una planificación de verdad económica real de diferentes emprendimientos, porque no sabes cuánto te va a salir el combustible mañana, porque la suba ya no tiene un control como lo tenía antes. Eso implica no solamente la suba de combustibles, implica la suba de absolutamente todos los alimentos. Estamos con aumentos que están sumamente por debajo de la inflación, los aumentos de los salarios, o sea, en realidad es una baja del salario real. Es una situación como muy compleja que la LUC en realidad refuerza y acompaña. Entonces, cuando te hablan de libertad, bueno, ¿libertad para quién? Que es como cuestionarnos un poco. Esto trasciende los partidos, esto no es Frente Amplio contra gobierno, no es Pichinete contra gobierno. Es de verdad un debate que tenemos que dar como sociedad respecto al modelo de país que queremos, porque esto refiere a un modelo de país. Y en realidad no tuvimos la oportunidad como sociedad de dar este debate. Las comisiones que se armaban en el Parlamento, los expertos de diferentes temas, los diferentes actores tenían 15 minutos para exponer sobre qué les parecía y nada más. Fue un decretazo que en realidad recién ahora el gobierno está hablando sobre el tema. Tuvo toda la campaña de las juntadas de firma callados sin hablar de LUC y recién ahora empiezan a hablar de esto por el tema del referéndum. Es importante que votemos que sí y que nos informemos respecto a por qué lo hacemos. Ya te dije, el tema de los combustibles, el tema de las empresas públicas, el tema de la vivienda, no hay soluciones de ningún tipo. La LUC, los artículos que se pretenden derogar son totalmente reaccionarios y no dan soluciones de ningún tipo. Está también el tema de la educación, se habla mucho de privatización sí o privatización no. En realidad lo que hace el gobierno es darle un rol re preponderante a los privados y también una centralidad en el Poder Ejecutivo para que el presidente tenga muchas más potestades. Y bueno, ahora te lo decía respecto a la ley de acceso a información, ni más ni menos. Hay una situación de poderes que en realidad está totalmente desbalanceada. Esto es un modelo de país que nos parece que no está bueno y que es necesario de verdad poder el 27 de marzo dejar claro que no queremos esto, no que lo queremos. Julieta, para cerrar esta entrevista, ¿por qué votar sí? A esos ciudadanos que están indecisos o que no se han informado, ¿por qué votar sí este 27 de marzo? Es muy importante votar que sí porque es una forma de defender nuestro país, es una forma de defender la educación pública, es una forma de defender las viviendas, de defender las empresas públicas, de defender la democracia que tenemos, de defender el republicanismo que tenemos. Defendemos que sí porque estamos en contra del modelo que se quiere instalar y eso se ve en la realidad. Hay un incremento en la inseguridad, en la violencia, hay un incremento de ollas populares por todos lados, hay un incremento de la pobreza, hay un incremento del desempleo y eso no sale de la nada. Entendemos que hay una pandemia mundial que pasó por delante y que fue muy difícil contraatacar en un montón de cosas, pero no hay soluciones y no se están manifestando soluciones. La LUC lo que hace es consolidar justamente esas desigualdades. Plantear un aumento de combustibles que quede a criterio del Poder Ejecutivo es totalmente, justamente profundizar en esas desigualdades. El encarecimiento que hay de la vida en este momento, la incapacidad de poder proyectar a futuro porque no sabes cuánto te va a salir el arroz mañana, no sabes cuánto te va a salir el pan, no sabes cuánto te va a salir una inversión mínima para como familia. Poder proyectar y poder tener un futuro refiere a la LUC. Los combustibles refieren a la LUC y el encarecimiento de la vida refieren a la LUC. Entonces, esto no es Frente Amplio contra gobierno,
Esto no es pizza-NT contra gobierno, no, es un debate que nos merecemos dar como sociedad, que no nos lo permitieron dar en las juntadas de firmas porque el gobierno estuvo totalmente callado y rechazando dar este debate. Es un debate que recién ahora se animan a dar. Es importante que nos informemos porque en realidad se nos va la vida defendiendo nuestro país, defendiendo lo que hemos conquistado y sí, demandando muchísimo más. Pero es importante que este 27 de marzo la sociedad toda pueda realmente decir que no queremos más pobreza, no queremos este modelo de país que se está instalando y para eso es necesario votar que sí, porque los artículos que están puestos a derogar son sumamente regresivos y lo único que hacen es ampliar la brecha de desigualdad. Esto no es profundizar libertades, sino sumamente al contrario. Esto no es libertad para quién, libertad para que la gente que tiene miles y miles de dólares pueda hacer transferencias sin dejar las cosas claras, libertad para que un trabajador no pueda elegir cómo cobrar y tenga que realmente quien lo emplea únicamente definir si cobra a través de una tarjeta, si cobra a través de un efectivo. Eso es regularizar, eso es libertades. ¿Libertad para quién? En realidad es el pueblo, es el ciudadano de a pie quien ve recortadas estas libertades. Y para eso, para poder defender justamente, es necesario de verdad votar que sí. Los invitamos a informarse, los invitamos a seguir viendo estos videos y por favor, a conciencia hay que votar que sí. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y por todo el laburo que están haciendo sobre todo. Re importante. Gracias.